Cuando dice nacer del Espíritu, todos entendemos, ¿verdad?, que es nacer del Espíritu en cuanto a lo espiritual, pero del agua. Unos dicen que cuando habla aquí del agua, está hablando del bautismo en agua. Tiene que ser bautizado en agua para poder nacer de nuevo. Y entonces algunos se van al extremo en esto de ser bautizados y creen de que la persona que no se bautiza, o más bien la persona que se bautiza, es salva ya de por sí, porque tiene que ser bautizado. Pero yo sé de personas que han sido bautizadas en agua y no son salvas. Y eso hay que entenderlo también. Personas que se han bautizado en agua y no son salvos. Hay personas así que lo hicieron nada más por hacerlo, pero de verdad que no pasó nada en su vida. Entonces algunos enseñan que para poder ser salvos hay que aceptar a Cristo Jesús y después bautizarse, porque si uno se bautiza no entra al reino de los cielos. Y esto yo lo he dicho varias veces. El bautismo en agua es bien importante y es necesario. Y todo cristiano, toda persona que acepta a Jesús de Nazaret debe de bautizarse, y todo lo hacemos de corazón, ¿verdad? Pero no es el agua el que nos salva, no es el bautismo el que nos salva. Y es el problema de algunos, que ellos creen que es el agua, es el bautismo el que los salva. No, no es el agua el que los salva. El que los salva es su fe en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús que Él vertió en la cruz del Calvario. No podemos decir que podemos ser salvos creyendo en Cristo Jesús y bautizándose en agua. O como decían otros, creer en Cristo Jesús y circuncidarse. Creer en Cristo Jesús y guardar el sábado. O creer en Cristo Jesús y guardar el reglamento de la iglesia. No es así. Guardar el reglamento de la iglesia, bautizarse en agua, circuncidarse, guardar el sábado, eso no le puede salvar a nadie. Lo único que le puede salvar es creer en Cristo Jesús. Es lo único. Es lo único que le va a salvar, es poner su fe en Cristo Jesús. Cuando le añadimos creer en Jesús y esto, ya eso se hace legalismo. Cuando decimos creer en Cristo Jesús y esto más, estamos diciendo que la sangre de Cristo Jesús no tiene el poder suficiente para transformarle, no tiene el poder suficiente para salvarle. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con las personas que dicen tiene que entregar su vida a Cristo Jesús y bautizarse, porque si no se bautiza no es salvo, como que si el bautismo fuera lo que tuviera el poder para salvarle. Yo sé de personas que pudieron entregar su vida a Jesús de todo corazón y no pudieron bautizarse porque estaban en la cama del hospital y tuvieron una conversión genuina, una paz completa y fallecieron sin haberse bautizado. Yo no me puedo poner a decirles aquí a ustedes de que esa persona no fue salva porque no se bautizó, porque tampoco le puedo decir acerca de aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario, que Jesús le dice, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre murió en la cruz del Calvario sin haberse bautizado, sin haberse circuncidado, sin haber guardado el sábado, sin haber guardado el reglamento de la iglesia. Lo único que él necesitó fue aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador. Eso es lo único que nos puede salvar, gloria a Jesús. Creer en Jesús. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Creer en Cristo Jesús es lo único que nos puede salvar. Ahora, como dice el apóstol Pablo y como dice también Santiago, cuando uno ha creído, cuando uno ha sido salvo, entonces nos damos cuenta que hemos sido salvos para buenas obras. Y no es que las obras nos salven, sino que porque somos salvos es que hacemos buenas obras. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque por ahí entra el legalismo y entra un montón de cosas que nos aparta de la verdadera fe de Dios.